y el versículo 7 dice: pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Número 1, iglesia, Dios está interesado en nuestro crecimiento espiritual. Dios dice y manda en su palabra que Él no nos ha llamado para inmundicia, sino para santificación. ¿Qué quiere decir eso, iglesia? Dios no nos ha llamado para cosas viles, para cosas sucias, menospreciadas. Dios nos ha llamado para cosas eternas, para cosas grandes, para cosas limpias que Él tiene preparadas para su pueblo, para su iglesia. Dios no nos ha llamado, iglesia, a que permanezcamos siempre en el mismo lugar, sino que cada día vayamos en una santificación, que cada día, iglesia, vayamos dando pasos en el Señor, que cada día, iglesia, vayamos creciendo en los caminos del Señor. Dios quiere que crezcamos en nuestro conocimiento de Cristo Jesús. Dios quiere que cada día crezcamos en dar fruto agradable. Dice la palabra de Dios que nuestro fruto sea llevado, que ese fruto abunde y que ese fruto permanezca. Iglesia, Dios te ha llamado a ti para que cada uno de nosotros crezcamos en los caminos del Señor. ¿Cuántos dicen amén en esa tarde? Levanta su mano, eres el cielo, y dile: Señor, yo sé que tú quieres que yo crezca. Yo sé que tú quieres, Señor, que yo abunde en tu presencia, en tu llamado. Dios no nos ha llamado, iglesia, a vivir una vida como a mí me parece. No me ha llamado el Señor a vivir una vida siguiendo viviendo en una vida en esclavitud. Por eso dice la palabra en el versículo 7: iglesia, a ustedes los ha llamado el Señor, pero no los ha llamado para que sigan en inmundicia. Los ha llamado para que se santifiquen en el Señor, para que sean libres. Y esa es la libertad que Dios nos ofrece a nosotros: libertad del mundo, iglesia, libertad del pecado. Por eso Pablo les decía a esa iglesia: no caigan en fornicación, no caigan en adulterio, sino vivan en una santificación constante para con el Señor. ¿Cuál es ese ciclo que yo debo de romper en mi vida para crecer en los caminos de Dios? ¿Cuál es el ciclo que yo debo romper dentro de mí para que yo pueda avanzar en los caminos de nuestro Dios? Que para que yo pueda avanzar en la voluntad de Dios para mi vida. ¿Usted se ha preguntado alguna vez por qué yo sigo siendo igual? ¿Por qué yo sigo tropezándome con la misma piedra? ¿Por qué yo sigo en el mismo lugar? ¿Por qué yo no veo avance en mi vida? ¿Por qué yo no veo avance en mi vida espiritual? Pues, iglesia, porque usted está repitiendo un ciclo y Dios está esperando que usted mismo rompa ese ciclo, rompa esa circunstancia que le está dando a algo que no lo deja crecer en los caminos del Señor. ¿Qué son los ciclos en nuestra vida? Nosotros estamos rodeados, iglesia, de un contexto social. Y ese contexto social, cuando nosotros vamos creciendo, va formando en nosotros una estructura, uno va programando un tipo de pensamiento, de conducta, de emociones, de sentimientos en nuestra vida. Por eso cuando usted ve a un niño pequeño, ay, mire, habla igualito al papá, habla igualito a la mamá, se comporta igualito al papá, porque son patrones que uno en su niñez, en su adolescencia va generando por el entorno social en el que uno se mueve, y esas cosas se van programando en nuestras vidas. Y hay cosas también en nosotros, iglesia, espirituales, hay emociones, hay pensamientos, hay circunstancias, incluso pecados que se van programando en nuestra vida y se van volviendo un ciclo en nosotros, se va volviendo una atadura en nosotros, se va volviendo una cadena, un estorbo en nuestras vidas para avanzar en los caminos del Señor. Efesios capítulo 6, versículo 12 dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿Qué dice primero ese versículo, iglesia? Que nosotros en primer lugar especifica su lucha no es contra carne y sangre. Después especifica, pero su lucha es contra ¿qué? Principados, dice la palabra, potestades, huestes de maldad en lugares celestiales, dice la palabra de Dios. Iglesia, ¿cuál es tu lucha? A veces estamos luchando una pelea que no nos corresponde. Dios no nos ha mandado a pelear batallas que no nos corresponden. Nuestra batalla, iglesia, es contra el mundo espiritual, dice la palabra de Dios. No es contra el vecino, no es contra el hermano. Muchas veces hemos escuchado esa palabra, pero seguimos tropezando con lo mismo. Seguimos tropezando con el mismo ciclo, seguimos tropezando con la misma pared. Pero Dios me dice, iglesia, tu batalla no es contra carne
y sangre. Tu batalla es contra principados, potestades, demonios, huestes espirituales que quieren estorbar tu oración, que quieren estorbar tu vida espiritual, que quieren establecer tinieblas en tu vida. Por eso, iglesia, en vez de estar peleando con tu vecino, con tu hermano, con tu familia, ponte a orar y ponte a reprender todos aquellos obstáculos en tu vida que te impiden buscar la presencia del Señor. No te desgastes en batallas que no te corresponden. No te desgastes en luchas que Dios no te ha llamado a batallar, que Dios no te ha llamado a desgastarse. Si usted quiere luchar una batalla, iglesia, luche la buena batalla de la fe, dice la palabra de Dios, que es la batalla que Dios nos ha llamado a luchar, que es la batalla por nuestra salvación, iglesia, esa batalla por nuestra familia, por nuestro hogar, pero es contra todos esos principados, demonios, potestades que quieren estorbar nuestras vidas. ¿Qué dice la palabra del Señor? Que si Satanás viene por un camino, tiene que huir por 7, ¿cierto? Debemos reprender, iglesia, toda obra de maldad que quiere estorbar nuestras vidas. También, iglesia, tenemos que renunciar a todas aquellas ataduras que nos esclavizan, a todos aquellos espíritus contrarios que quieren venir a estorbar nuestras vidas. Usted dirá, pero un espíritu contrario puede venir a estorbar la vida de un cristiano. Hay espíritus engañadores, iglesia. Hay espíritus que vienen a engañar al pueblo del Señor. Pero nuestra lucha, iglesia, es reprender toda obra del mal que quiere estorbar nuestras vidas. Dice la palabra del Señor que Daniel estaba orando por una respuesta del cielo. Pero el ángel Gabriel se le acercó, vino a su encuentro y Daniel le pregunta por qué la respuesta se demoró tanto. Pero dice la palabra de Dios que al mismo momento que Daniel dispuso su corazón para orar, la respuesta del cielo fue enviada. Pero hubo alguien que le estorbó al ángel, que fue el principado de ¿quién? De Persia, que estuvo estorbando a que la respuesta llegara hasta que el ángel lo venció. Iglesia, a veces hay cosas espirituales que están estorbando a que la respuesta del cielo llegue a tu vida. Por eso tienes que comenzar, iglesia, a renunciar y a reprender toda obra del mal sobre tu casa, sobre tu hogar, sobre tu vida, que quiere venir a tomar posesión sobre nuestras vidas, iglesia, que quiere tomar posesión sobre nuestro hogar y llamar al Espíritu de Dios para que sea el Espíritu Santo quien nos llene, para que sea el Espíritu Santo, iglesia, el que esté ministrando en nuestras vidas. Debemos decirle al Espíritu de Dios que su unción sea sobre nosotros. Esa unción que pudre todo yugo, esa unción que pudre toda cadena en nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén en esta noche?